¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te damos una vez más la bienvenida a Hablemos de Salud. Tenemos por delante una hora para tratar los siguientes temas. Respiración bucal, junto al doctor Adrián Zaneta, desde Equilibrar. Trastornos funcionales digestivos en pediatría, con la doctora Gisae Kakisu, de CRENED. El doctor Lucas Argumedo nos dirá todo lo que hay que saber sobre las residencias de pediatría en la Clínica del Niño y la Familia. Desde Kinerres, la licenciada en Kinesiología María Belén de Censo nos trae el tema oxigenoterapia. La doctora María Fernanda Petrucci, médica cardióloga, se referirá a la menopausia y la enfermedad cardiovascular. Y la licenciada Silvina Outsoren nos hablará sobre el equilibrio ocupacional. La respiración bucal suele ser mucho más frecuente de lo que pensamos. Para poder entender de qué se trata y cómo se produce, incluso cómo podemos hacer para detectarla, fuimos a Equilibrar y allí dialogamos con el doctor Adrián Zaneta, otorrinolaringólogo. La respiración bucal es un síntoma que aparece en los niños que no pueden respirar por la nariz, entonces utilizan la boca para respirar. Si esa respiración bucal se mantiene en el tiempo, entonces podemos hablar de que puede ser patológica y que puede llegar a tener algún tipo de consecuencia respiratoria en el sueño o en la conducta de los pacientes. Entonces, también puede llegar a tener algún tipo de alteración anatómica en las facciones de la cara o en la postura. ¿Estamos hablando de una patología en sí misma cuando hablamos de respiración bucal? La respiración bucal es la consecuencia de no poder utilizar bien su nariz para respirar. No es una patología, es la manifestación de una obstrucción respiratoria, nasal principalmente. Entonces tengo o una obstrucción respiratoria nasal o un hábito respiratorio anómalo. Las direcciones de cada uno de los niños que tienen esta patología es diferente. Si bien podemos orientarlos, es diferente. Las personas que trabajamos con los chicos que respiran por la boca son principalmente el pediatra, que es la cabeza de todos nosotros, el otorrinolaringólogo infantil, la fonoaudióloga que se dedica especialmente a respiración bucal y la odontopediatra o el odontopediatra que se dedica a principalmente al techo de la boca o a la expansión del techo de la boca como para mejorar la fosa nasal, como para mejorar la ventilación. Entonces estamos aquí parados en saber quién empieza primero a trabajar sobre el pacientito para saber qué es lo que tiene. Para llegar a una obstrucción nasal primero tenemos que saber qué niño tenemos, es decir, los niños que son menores, los recién nacidos o dentro del primer año, tenemos un número de patologías que tenemos que saber si son obstructivas de por sí, como nosotros le decimos estenosis o disminución del tamaño de la fosa nasal, o son alérgicas, entre comillas alérgicas, o son inflamatorias infecciosas. Entonces, un tratamiento preventivo o un tratamiento de poco tiempo puede llegar a resolver la respiración bucal. En los chicos que tienen un poquitito mayor edad, en los preescolares, 2 o 3 años, empiezan a jugar otro tipo de causas, como ser la hipertrofia adenoidea o las mal llamadas carnes crecidas en la nariz, o las rinitis alérgicas, o las rinitis infecciosas, o las rinosinusitis, pueden llegar a provocar una obstrucción nasal y que el pacientito esté con la boca abierta. También hay otras causas mucho menos frecuentes, las tumorales, pero son muchísimo menos frecuentes y no creo que le den relevancia a lo que queremos que quede en claro, que el niño debe respirar por la nariz y no por la boca. Usted mencionó que podía ser cualquier tipo de causa, porque hay un abanico enorme por lo visto, pero que además puede ser un mal hábito al dormir. ¿Cómo se hace el diagnóstico para saber si estamos hablando de un caso o del otro? Principalmente nosotros nos orientamos cuando el paciente llega, observarlo, va a tener una característica determinada, la fascia que le decimos nosotros, le decimos fascia adenoidea, pero eso nos lleva a pensar que hace mucho tiempo que nuestro pacientito está respirando mal. Entonces, está respirando mal, está respirando por la boca y no por la nariz. Vamos a encontrar la boca entreabierta, vamos a ver las paletas, en tal caso de que tenga 2 o 3 años, o un poquitito más también. Vamos a encontrar un labio superior hipotónico,
un labio inferior hipertenso, vamos a ver los pómulos hundidos, el maxilar tirado hacia atrás, una cara alargada, una prominencia nasal. Todas estas características, inclusive la posición de los hombros va a ser caída. Muchas veces nosotros recibimos o derivamos a pacientes porque tienen una mala postura por una mala respiración. ¿Qué es lo que hacemos? Dos cosas. A veces nos apoyamos en las imágenes, a veces primero nos apoyamos en el examen clínico, que es todo lo que estoy describiendo, después nos podemos apoyar en las imágenes que nos van a acompañar como una primera idea de saber si tengo una obstrucción nasal en la propia fosa nasal o detrás de la fosa nasal, que se llama cavum. Entonces, ya con unas imágenes o con un estudio endoscópico podemos observar cuál es la causa predominante, según la edad, que nos está ocasionando la obstrucción nasal y la respiración bucal. Y a partir de ahí comienza todo un nuevo capítulo que tiene que ver con el tratamiento. Todo un nuevo capítulo que tiene que ver con el tratamiento. Si nosotros encontramos una causa que podemos tratar médicamente con descongestivos y con antiinflamatorios locales, podemos trabajar ayudado por una fonoaudióloga que se dedique a la parte respiratoria infantil, que puede dar muy buen apoyo y generar nuevos hábitos, porque en caso de que nosotros no encontremos una obstrucción puntual de las fosas nasales en sí, debemos ayudarlo con un hábito respiratorio. El chico tiene que aprender a dormir con la boca cerrada, tiene que aprender a hacer sus actividades con la boca cerrada. Y esa actividad se aprende, como se perdió, se aprende. Todo requiere también su tratamiento y su visión. Recalquemos, por favor, sobre todo para la familia, estas cuestiones que usted marcaba que son muy físicas, muy visuales y que nos tienen que generar a nosotros una especie de alarma para poder ir a consultar. Esto de la boca entreabierta, de cómo hace el chico para respirar, para que estemos atentos. Principalmente nosotros nos vamos a dar cuenta porque si bien todo el maxilofacial está todo intercomunicado, a veces aparecen algunos que al dormir va a dormir con la boca entreabierta, se va a babear, va a tener un sueño entrecortado, se va a despertar, puede aparecer dolor de garganta o dolor de garganta, sí, precisamente por una mala respiración. Puede tener un sueño entrecortado que no le lleva a un sueño reparador, puede tener un mal rendimiento escolar, puede tener trastornos de conducta y que se relacionan principalmente a un mal descanso, que pueda tener mal rendimiento. Y entonces uno, como tienen tantas actividades todos nuestros hijos en este tiempo, uno se da cuenta que no rinden de la misma manera o como uno quisiera realmente. Entonces, ese trastorno de conducta o las facciones que ya describí, como los pómulos hundidos, o tienen lo que las mamás a veces nos refieren que tienen ojeras, o la boca entreabierta y nos muestran las paletas, o los dientes que aparecen debajo de los labios superiores que están más cortitos, que nosotros decimos hipotenso o hipertenso al labio inferior, o el maxilar tirado un poquitito hacia atrás, o la postura de los hombros caída, con los hombros tirados hacia adelante y una escoliosis lumbar, pueden llegar a ser todos síntomas que hay que prestar atención, si lo tenemos en casa todos los días, en la vorágine de todo lo que hacemos, como para saber que si, bueno, no está respirando bien, algo hay. El concepto es, no está bien que un chico o un pacientito respire por la boca, como no está bien roncar, como no está bien hacer pausas respiratorias al dormir. Ante cualquiera de esas cuestiones, entonces, la consulta es fundamental. La consulta primaria es al pediatra, que tiene que prestar atención a este tipo de cosas. En general, o van al pediatra, o vienen al otorrino infantil, o van a la fonoaudióloga, o van al odontólogo. Inclusive nosotros a veces nos relacionamos. Si lo veo yo o lo ve otra persona, lo derivo como para que haga el siguiente tratamiento, pero es por ahí. En redes seguimos formando comunidad. Sumate a nuestro Instagram, búscanos como hablemosdesalud.tv, seguinos y vas a ver que conforme vaya avanzando la semana iremos publicando todas las notas del programa de hoy. Acordate, en Instagram, hablemosdesalud.tv.
Equilibrar, Centro de Otorrinolaringología, Vértigo y Mareos. Único centro de la ciudad con área especializada en otorrinolaringología infantil. Estudios auditivos y vestibulares de alta complejidad. Arenales 2901. Turnos por WhatsApp 223-448-2002. Turnos online equilibrar.com.ar. Instituto Radiológico Zona Norte. Inauguramos una nueva sede en Constitución 6779 para brindarte una mejor atención. Central única de turnos 499-1400, www.irradiológico.com.ar. Instituto Radiológico, acompañando el crecimiento de la ciudad. En 1965 se creó la Fundación Médica de Mar del Plata, basada en un modelo de salud sostenido en el compromiso social, la excelencia médica y la innovación. Con esos principios nació el Hospital Privado de Comunidad, un referente de la salud de alta complejidad en todo el país. Hoy, 60 años después, la Fundación Médica de Mar del Plata continúa firme en su misión para ofrecer el mejor servicio de salud. Fundación Médica de Mar del Plata. 60 años, creando futuro todos los días. Pinturas, revestimientos, pisos y papeles, todo para tu obra. Pinturerías DRAP, construcción en seco, sistema Steel Frame. Encontranos en redes como @pintureríasdrap. 45 años construyendo junto a vos. Hablemos ahora de rehabilitación respiratoria, porque solemos tener el preconcepto de que si una persona requiere de uso de oxígeno no puede entrenar o no puede rehabilitarse, o que esto es un impedimento para poder hacer ejercicio. Y esto no es así. Por ello te proponemos que nos acompañes ahora hasta Quinerres, porque allí tuvimos la oportunidad de dialogar con la licenciada María Belén Descenso, kinesióloga licenciada en kinesiología, quien nos va a hablar acerca de la oxigenoterapia. El oxígeno en sí es un gas medicinal, o sea que se va a utilizar principalmente en pacientes que, por la patología de base que tienen, hay un impedimento en hacer el intercambio gaseoso. Es decir, los pacientes van a tomar aire, pero al momento de hacer el intercambio gaseoso para que ese oxígeno vaya al resto de los órganos vitales, ahí va a estar el problema. Entonces, a través de la oxigenoterapia, ese oxígeno que se le administra es para que justamente puedan hacer de forma correcta el intercambio gaseoso y puedan realizar sus actividades diarias. Hay algo que hay que tener en cuenta, es que siempre la oxigenoterapia se va a hacer a través de una titulación de oxígeno, o sea, la terapia de oxigenoterapia justamente se aplica a través de una titulación. ¿Qué es la titulación? La titulación de oxígeno es justamente una evaluación personalizada que se le hace al paciente, en base obviamente a su patología, para ver de qué manera se le administra el oxígeno. No es que uno coloca oxígeno y ya, sino que justamente se hace una evaluación para ver la patología que tiene, cuál es el requerimiento, cuánta es la necesidad de oxígeno que el paciente tiene, y entonces en base a esa evaluación se determina qué equipo de oxígeno se le coloca al paciente, a través de qué interfaz, que ahora les voy a contar un poquito de qué se trata eso, y cuántos litros. No es lo mismo colocarle a un paciente 2 litros de oxígeno que 5 litros de oxígeno. También, por otro lado, es muy importante saber si ese oxígeno que se lo administro, cuándo se lo administro. Si se coloca en reposo, cuando está quieto, si se lo coloca cuando está haciendo una actividad, al esfuerzo, qué tipo de esfuerzo, si se coloca, por ejemplo, acá en rehabilitación, caminando en cinta, haciendo un ejercicio de fuerza muscular, sentado, parado, en movimiento. Esa es la titulación, es ver cuánto oxígeno y de qué forma se le administra a lo largo de toda la rehabilitación, y también si es de forma intermitente o de forma continua. Hay pacientes que quizás requieren la utilización de oxígeno de forma permanente, que eso ya viene con indicación médica, obvio, y bueno, lo que hacemos acá es justamente graduarle la cantidad de litros o la interfaz que le colocamos, pero bueno, si no, hay veces que hay pacientes que lo utilizan de forma intermitente, que justamente es esto, ¿no? Colocarlo cuando el paciente lo requiere y siempre con un objetivo de saturación. Esto es lo importante. Depende de la patología que tenga el paciente, vamos a ver que tenemos un objetivo de saturación. Por ejemplo, a grandes rasgos, el paciente que tiene EPOC, siempre tenemos que lograr un rango de saturación de 88 a 92%, entonces ese es nuestro objetivo de saturación con la administración de oxigenoterapia. Bueno, y así como en otras patologías que tenemos distintos objetivos de saturación. En base a eso se hace la titulación.
Mencionaste la EPOC, pero imagino que hay otras patologías también en las cuales se requiere de oxígeno. ¿Cuáles son? Sí, si bien el EPOC es la patología que más requerimiento de oxigenoterapia requieren los pacientes, también los pacientes con fibrosis pulmonar, idiopática, bueno, distintos tipos de fibrosis pulmonar, también requieren en distintos grados, obviamente. No hay pacientes que no requieren, hay pacientes que sí, pero con otro objetivo de saturación, por ejemplo, entre 90 y 92%, dependiendo la gravedad, obviamente, y el nivel de la patología. Pero esas dos patologías son las que mayormente requieren el uso de oxigenoterapia en rehabilitación. ¿Se utiliza siempre el mismo tipo de equipo para proveer de oxígeno a un paciente o hay diferentes equipos? No, en realidad existen diferentes tipos de equipos. Acá en KineRes, en rehabilitación, nosotros contamos con distintos equipos, dependiendo, obviamente, ya te digo, la patología del paciente, bueno, y evaluamos distintas alternativas, pero tenemos tubos de oxígeno líquido. Tenemos 2 tubos de oxígeno líquido para proveerle el tratamiento al paciente, y si no, también tenemos concentradores de oxígeno, que esos se enchufan y lo que hacen es, o sea, la diferencia entre un tubo de oxígeno y un concentrador es que el concentrador va conectado a la corriente eléctrica y justamente tiene un dispositivo interno que toma el aire ambiente y filtra lo que es el oxígeno de aire ambiente para dárselo al paciente. Eso siempre hay que tener en cuenta, bueno, que tiene que estar conectado a la corriente y por eso mismo uno tiene los tubos de oxígeno por si hay algún corte de luz o demás, que se pueda seguir administrando la terapia al paciente con el tubo de oxígeno líquido, que eso solamente se abre, se conecta y ya. En base, ya te digo, a la necesidad del paciente, uno utiliza un equipo u otro, pero bueno, acá en KineRes tenemos las opciones para administrarlo. También no es lo mismo, bueno, también tenemos las distintas opciones de interfaces, se puede colocar, por ejemplo, cánulas nasales, que son las bigoteras, las famosas bigoteras que todos conocemos, y si el paciente, en el caso de que requiera más oxígeno del que una cánula nasal se le puede administrar, también contamos con las terapias con máscaras simples, que son las mascaritas que se usan también cotidianamente, máscaras con reservorio, máscaras Venturi, bueno, distintos tipos de interfaces para altos flujos si es que el paciente lo requiere. Quiere decir que la cuestión de que el paciente requiera de oxígeno no implica sí o sí tener que dejar la rehabilitación, todo lo contrario. Exactamente. Esto es lo que siempre dejamos claro, que el oxígeno no es una limitante para que el paciente venga a entrenar. Acá contamos con todas las medidas de seguridad y justamente con todos los dispositivos que hacen que el paciente que ya utiliza oxígeno pueda entrenarse tranquilamente sin ningún problema y siempre bajo la supervisión. Por eso es tan importante y que siempre hacemos hincapié en el monitoreo estricto del paciente, ¿sí? De todas formas, también, una cosa más, con el tema de la titulación que hablábamos, acá mismo en KineRes hacemos pruebas funcionales justamente para titular el oxígeno, que generalmente hacemos el test de marcha, que es una evaluación en donde el paciente camina acá en el gimnasio durante 6 minutos y le controlamos durante esos 6 minutos justamente cómo varía su saturación de oxígeno. Y en ese caso se titula, bueno, se tiene que colocar oxígeno a tantos litros y demás. Pero es importante que dejar en claro que justamente en la rehabilitación no es un impedimento el uso de oxígeno. Quiere decir que ustedes hacen todo el seguimiento, desde la evaluación inicial, durante el tratamiento, todo el tiempo. Exactamente, a veces hay médicos que nos mandan solamente al paciente acá al consultorio para hacer la prueba funcional para la titulación de oxígeno y hay veces que esas pruebas funcionales las hacemos dentro, intra-sesión, o sea, dentro del tratamiento. Pero hacemos todo el seguimiento, desde el inicio, desde la titulación y bueno, todo el seguimiento de la patología y de la rehabilitación y variando el uso de oxígeno en algunos casos. ¿Dónde los podemos encontrar para poder venir a hacer la rehabilitación o eventualmente hacer este tipo de pruebas que tienen que ver con evaluar nuestro nivel de saturación de oxígeno? Estamos en Constitución, acá en esta sede, Constitución 6696, local 11, Complejo Las Palmeras, y también estamos en Rawson 1774 en la unidad de cardiología clínica. Aquí a mi lado vas a ver un código QR. ¿Para qué sirve? Para que directamente a través de la cámara de tu celular lo puedas escanear e ingreses de manera inmediata a nuestro canal de difusión en WhatsApp. ¿Por qué decidimos hacer esto? Porque quizás te resulte mucho más fácil, en lugar de tener que ingresar a otra red social, directamente hacerlo desde el WhatsApp. A través de la pestaña Novedades, allí podés seguir a nuestro canal de difusión que se llama Hablemos de Salud y tiene el logo del programa y allí entonces te vas a encontrar con todo nuestro archivo de notas de Hablemos de Salud. Así que escanealo, ingresá, empezá a seguirnos y allí tenés también toda la información de salud.
KINERRES, programa de rehabilitación respiratoria dirigido a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Atención personalizada y supervisada por especialistas en kinesiología respiratoria a cargo de las licenciadas Débora Gelabert y Belén Descenso. KINERRES 223-6-157-119. ¿Necesitas atención médica ágil, sin turno y cerca tuyo? Clínica 25 de Mayo cuenta con un nuevo servicio de demanda espontánea en zona sur. Consultas médicas, enfermería, recetas y diagnóstico por imágenes, todo sin turno previo. Te esperamos en Avenida Mario Bravo y Jorge Newbery de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Clínica 25 de Mayo, una clínica cerca, es una clínica con valores. En Electroconstitución llevamos más de 25 años iluminando tus espacios. Vení a conocer nuestro nuevo showroom en el lugar de siempre. Constitución y Vicente López y Planes. Innovación, tecnología, todo en electricidad y los mejores productos en iluminación. Seguinos en redes. Ahora te proponemos ir hasta CRENED, porque vamos a hablar acerca de los trastornos funcionales digestivos en pediatría y lo hacemos de la mano de la doctora Hisae Kakisu. Creo que los podríamos definir como un conjunto de síntomas molestos que se tornan crónicos o recurrentes a nivel del aparato digestivo y en los cuales no podemos identificar alguna causa estructural, anatómica o bioquímica que los justifique. En realidad está involucrado la comunicación entre el cerebro y el intestino. También se sabe que puede estar afectada la motilidad intestinal, la sensibilidad visceral de estos niños. Influyen también los factores psicosociales. Y últimamente se le da también un rol muy importante a la microbiota. ¿En ninguno de estos casos hay una causa orgánica que los produzca? Exacto, es decir que por ahí, luego de haber realizado múltiples estudios como laboratorios, ecografías, imágenes y endoscopías, no vamos a encontrar hallazgos positivos, pero los síntomas son reales, existen y hay que encontrarles un manejo y un diagnóstico adecuados. Son bastante prevalentes en la población general pediátrica, afectando a 1 de cada 4 niños, o sea, un 25%. Por supuesto, no en todos con la misma severidad o cronicidad, pero son síntomas frecuentes y de hecho son uno de los motivos de consulta más frecuentes al pediatra y al gastroenterólogo pediatra. ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes que se ven en los niños? Y eso va a depender del grupo etario. En los lactantes y en los niños más pequeños, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, el trastorno del síndrome de distrés del lactante, que es un concepto nuevo, antes llamado cólicos del lactante, los trastornos de constipación o estreñimiento. En los niños por ahí más grandes y adolescentes también está el reflujo, pero también aparece el síndrome de intestino irritable, la constipación, el dolor abdominal recurrente, etc. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de estos trastornos? Y para el diagnóstico siempre es fundamental hacer un interrogatorio exhaustivo y dirigido, pero bueno, sabemos que muchas veces los niños no saben explicar con claridad los síntomas y además, por más que lo sepan explicar con claridad, porque ya son más grandes o incluso los adolescentes, a veces únicamente con el relato del cuadro clínico no vamos a llegar a un diagnóstico específico y conciso porque a veces las mismas manifestaciones pueden pertenecer a diferentes cuadros. Entonces ahí es donde juega un rol preponderante herramientas diagnósticas específicas que nos permiten hacer un abordaje adecuado y no tratar un síntoma, sino un trastorno en especial.
Habló de herramientas específicas. ¿Qué importancia tiene en ese sentido tener un centro específico para este tipo de problemáticas? Y justamente esto, tener una mirada integral y específica dirigida a este tipo de trastornos, poder hacer un diagnóstico certero que nos permita hacer un tratamiento adecuado. Esto evita demoras diagnósticas que por un lado afectan la calidad de vida de los niños y adolescentes y también generan preocupación e incertidumbre en sus familias. Por otra parte, evita tratamientos innecesarios que se hacen de manera empírica y que además son demoras hasta encontrar la solución específica y la mejora clínica del paciente. Podemos contar con estudios como de pH, impedanciometría de 24 horas, que consiste en colocar una sonda durante 24 horas para monitorizar qué pasa en el esófago de ese niño y poder hacer diagnósticos diferenciales, como diagnosticar un reflujo gastroesofágico patológico y a su vez, en otros casos, descartar este diagnóstico y hacer otros diagnósticos que pueden simular reflujo y no lo son, y por lo tanto van a tener un manejo diferente. También se realizan manometrías, tanto esofágicas como anorrectales, y tratamientos de biofeedback para pacientes que tienen trastornos ya sea de constipación o de incontinencia fecal. Hablamos de estudios que uno los escucha nombrar y escucha la descripción y no suenan muy amigables. ¿Cómo hacen también para enfocarse en eso, en que el estudio resulte realmente amigable para una criatura? Por empezar, una muy buena comunicación tanto con el paciente como con su familia, y después un manejo nuestro y del personal que asiste para realizar estos estudios, que tiene experiencia en el manejo pediátrico y en cómo lograr la realización de los mismos sin generar un gran estrés tanto para el niño como para sus padres. Así que lo más importante es primero lograr una buena comunicación y una buena relación, explicarles con claridad qué es lo que se va a realizar, en qué consiste, y siempre respetar como los tiempos de ese niño, niña o adolescente y de su familia. En Facebook también tenemos nuestro espacio que se llama igual que el programa, Hablemos de Salud. Y lo que tiene de particular es algo muy lindo, que además de poder meterte, darnos un me gusta y seguirnos, también nos permite poder ser multiplicadores de la información de salud. ¿Cómo? Compartiendo los contenidos. Así que te invitamos a que también en Facebook te sumes a nosotros buscándonos como Hablemos de Salud. CRENED, Centro de Rehabilitación Neurodigestiva del Dr. Oscar Gadea, Neurogastroenterología, Diagnóstico y Tratamiento Interdisciplinario de los Trastornos Funcionales Digestivos, La Rioja 2384, segundo A, 223-601-9442. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, WhatsApp 223-556-9988, en Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. REME, Centro de Rehabilitación Médica Integral, calidez y amplia experiencia en el abordaje de patologías neurológicas, traumatológicas, laborales, deportivas y más. Atención presencial, domiciliaria y a distancia. Encontralos en sus 3 centros y en las redes www.remerehabilitacion.com.ar. REME, facilita tu función. Colección otoño-invierno en cuenco de agua, talles del S al XXL y en jeans del 24 al 56. Cuenco de agua, Constitución 7314. Seguinos en redes. Se encuentra abierta la inscripción para la residencia en pediatría de la Clínica del Niño y la Familia. Nosotros estuvimos allí y dialogamos con el doctor Lucas Argumedo, que es coordinador de las residencias en pediatría de esta institución. La residencia de pediatría se abre este año en la Clínica del Niño. Es una residencia que dura 4 años. Es una residencia avalada por la provincia y
que consta de una formación integral basada en el caudal de pacientes que tiene la Clínica del Niño, en la alta demanda que tiene la clínica, aprovechando esas características para poder formar un pediatra integral basado centralizado en la familia. Hablemos de este momento del año porque es el momento puntualmente donde hay que convocar a la gente que quiera venir a hacer su residencia aquí. ¿Cómo nos manejamos en este mes de julio? La inscripción está abierta hasta el 31 de julio. Una de las características es, para poder inscribirse, es que hayan rendido el examen de provincia, el ERES, y después tienen que enviar el currículum al departamento de docencia y posteriormente se le va a hacer una entrevista grupal e individualizada. Con esa data entonces es con la que ustedes cuentan al momento de decidir quiénes continúan. Perfecto, sí, exactamente. Se categoriza y se hace una entrevista y de ahí se va a seleccionar a los candidatos a la residencia. ¿Cuántos lugares hay para esta residencia? Para esta residencia hay dos lugares. Hablemos de lo que es la clínica, porque la clínica tiene un espacio muy importante dedicado a la pediatría y eso es fundamental al momento de pensar en una residencia. Exactamente, la clínica tiene una alta historia en Mar del Plata, en lo que es el sector privado. Es una clínica que tiene 70 años de trayectoria, tiene una alta demanda de consultas, tanto en el ámbito ambulatorio, en controles de niño sano, una alta demanda por guardia. Tiene aproximadamente 3.000 consultas por mes y también tiene una alta demanda en el sector de internación, de neonatología y de terapia intensiva infantil. La Clínica del Niño cuenta con todos los servicios y con todas las subespecialidades pediátricas. ¿Y guardia pediátrica independiente ahora? Guardia pediátrica de un sector nuevo, es una guardia pediátrica que funciona las 24 horas. La clínica tiene una característica, que tiene servicios activos las 24 horas, tanto de guardia pediátrica, de internación, de neonatología y también de terapia infantil. Son servicios que funcionan las 24 horas del día. Durante la residencia, los médicos que vienen a formarse aquí en la institución solamente cursan acá, cursan también en otro lado. ¿Cómo es la dinámica? La dinámica es, los postulantes, digamos, los chicos van a formarse en la Clínica del Niño con los pediatras de la clínica, de staff, pero también se van a formar, van a hacer rotaciones por las subespecialidades pediátricas, tanto en la clínica como en otras instituciones, el materno infantil, por ejemplo. Van a hacer rotaciones también por los CAPS, los centros de salud municipales, y en cuarto año hay una rotación que es electiva, donde el residente puede elegir qué subespecialidad quiere rotar y en qué ciudad o en qué lugar quiere hacerla. ¿Conectan entonces directamente con el lugar que elige el estudiante? Exacto, se conecta desde el departamento de docencia al departamento de docencia de la subespecialidad que quiera el residente, digamos. Y allí continúa entonces su formación. Y ahí continúa su formación, exacto, durante los meses estipulados de esa rotación. ¿Cómo hacen entonces los médicos que quieren hacer su residencia en pediatría aquí en la Clínica del Niño y la Familia? Deben enviar primero tienen que haber rendido el examen de provincia, el ERES, y después tienen que enviar el currículum al departamento de docencia o al mail que figura en el flyer que está en las redes de la clínica. ¿Y después se enteran si quedaron también a través de las redes? Exactamente. Después hay una comunicación directa entre el departamento. Primero, antes de ver si quedaron o no, hay una comunicación directa desde el departamento de docencia con el postulante. Porque hay algunas charlas que son informativas por Zoom, también pueden venir a presenciar la característica del servicio, ¿sí? También eso los invitamos, si quieren conocer todo lo que es el servicio de pediatría, digamos, las puertas de la clínica están abiertas para eso. Tal como vimos en la nota, la inscripción sigue abierta hasta el 31 de julio y para cualquier consulta te podés comunicar a cualquiera de estas alternativas que tenemos aquí en pantalla. El mail, que es docencia@cnf.com.ar, y si no, a través de las redes, en Instagram, que son sumamente activos, cnf.mdp, y vía WhatsApp también. Es una vía de comunicación muy directa, es el 2233
48 71 14. Todos los datos en pantalla entonces para que puedas comunicarte y hacer cualquier tipo de consulta y estar atento, porque hasta el 31 de julio entonces sigue abierta la inscripción para las residencias en pediatría de la Clínica del Niño y la Familia. Y a vos te recuerdo que ya mismo podés empezar a buscar nuestro canal en YouTube. Búscanos como Hablemos de Salud, suscríbete y vas a tener acceso a un montón de información de salud que seguro va a ser de tu interés. En el SED queremos acompañarte en todo momento. Contamos con más de 30 años de experiencia y calidad al servicio de tu salud. Centro de Estudios Digestivos, Mitre 2951, 0223 492 1221. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, en Capital 011-430-79-609. Palomo Refrigeración, más de 60 años en instalaciones comerciales y refrigeración, servicio y asesoramiento personalizado. Palomo Refrigeración, Avenida Jacinto Peralta Ramos 326, WhatsApp 223-305-2430. A menudo cuando pensamos en menopausia, creemos que está solamente relacionada con la pérdida de la menstruación, pero no es así. Suele estar también asociada en muchos casos a distintas patologías, diferentes problemas por los cuales atraviesa la mujer en esta etapa de la vida. Uno de ellos son los problemas cardiovasculares, la menopausia y las enfermedades cardiovasculares. Este es el tema que tratamos a continuación con la doctora María Fernanda Petrucci, médica cardióloga. Bueno, la menopausia marca el comienzo del riesgo cardíaco en la mujer. ¿Sí? A nosotros los cardiólogos nos gustan los números y se muere una mujer cada 11 minutos en la Argentina por problemas cardíacos. 1 de cada 3 mujeres se mueren por el corazón y cada 4 hombres que se infarta una mujer. ¿Sí? Siempre la enfermedad cardiovascular está más asociada a los hombres, pero la menopausia es lo que marca el comienzo de ese riesgo en el corazón para la mujer. Entonces la mujer tiene una protección por tener estrógenos y progesterona y eso hace que la enfermedad cardiovascular en la mujer se presente más tardíamente que en el hombre. ¿Viste? Los hombres se infartan generalmente 50, 60 años, la mujer a partir de los 60 y tiene que ver con esa protección. Entonces la menopausia es como el punto de quiebre en el momento que se dé, ¿no? Porque hay menopausia precoz, hay mujeres que tienen menopausia a edades tempranas, entonces en el momento en el que se da la pérdida de la protección de las hormonas es que comienza este riesgo cardiovascular que tenemos que atender. ¿El punto clave entonces es la desaparición de las hormonas en la mujer? Exactamente, porque al desaparecer las hormonas hay muchos cambios a nivel del cuerpo, ¿sí? A nivel cardiovascular se altera el colesterol, aumenta el colesterol malo, baja la capacidad del colesterol bueno y aumenta una lipoproteína que se llama lipoproteína A. Se distribuye la grasa de otra manera, pasa la grasa de la cadera hacia el abdomen, que todo eso genera una resistencia a la insulina, una prediabetes. Y a nivel vascular, que es lo más importante, el estrógeno tiene un efecto de dilatar la arteria. Entonces se pierde como esa relajación de la arteria y viene la hipertensión. ¿No? Que a mí muchas mujeres me dicen, yo era de presión baja. Bueno, y con la menopausia viene acarreado todo esto. Y después hay un efecto a nivel cerebral que al no llegar estrógeno al cerebro se generan estos calores, los sofocos que las mujeres se transpiran. Y hay muchos estudios científicos que han demostrado que las mujeres cuanto más calores tienen en frecuencia, más eventos cardiovasculares tienen, ¿sí? Y después a nivel renal hay un efecto, bueno, en una hormona, en la renina, aumenta la renina plasmática y esto también está involucrado con la hipertensión. Y todo esto que te digo lleva al depósito de colesterol en las arterias, la enfermedad aterosclerótica, hipertensión, diabetes, bueno, entonces todo eso confiere el riesgo cardiovascular. También hay un efecto en el peso, el 64% de las mujeres tienen sobrepeso y obesidad, un gran porcentaje son sedentarias.
casi 40% de las mujeres son hipertensas, entonces todo esto va generando que con los años el riesgo cardíaco esté elevado. Mencionaste también que hay una menopausia precoz. ¿Qué es lo que puede causar esa menopausia precoz? La menopausia precoz es un tema que tenemos que atender porque son mujeres jóvenes. Puede ser porque se les dio la menopausia a edades tempranas, ¿sí? Puede ser porque fueron sometidas a una cirugía y por eso tienen la menopausia. Es una menopausia química, que esas mujeres tienen más riesgo en los estudios científicos comparado con las mujeres que no fueron operadas y tienen menopausia precoz. Hay mujeres que tuvieron tratamientos oncológicos y estos tratamientos hacen que tomen medicación que genera una menopausia precoz. Entonces, bueno, en esas mujeres tenemos que cuidarlas más porque la mujer pasa el 30% de su vida en menopausia. Hoy, como la gente vive tantos años, gran parte de la vida la sucede en la menopausia. Entonces, si esta menopausia se da de forma precoz, bueno, es una paciente que tenemos que cuidar un poco más y prevenir y fomentar todo lo que proteja el corazón y todo lo que ayude a este colesterol, esta presión. También yo siempre me gusta hacer hincapié porque muchos pacientes se frustran y me dicen, yo entreno, como sano, todo y tengo colesterol y tengo esto. Bueno, es un efecto hormonal también y hoy en día se aprobó la terapia de reemplazo hormonal que se sabe que es segura en ciertas pacientes y ayudaría también a evitar todo esto que te estoy diciendo. ¿Cómo hay que utilizarla entonces? Porque uno escucha esa expresión y ya es como que da miedito por el preconcepto que uno tiene. Sí, la terapia de reemplazo hormonal fue un cuco durante muchos años y por suerte se aprobó porque les cambia mucho la calidad de vida. Nosotros por suerte estamos trabajando en conjunto con ginecólogos y endocrinólogos. Lo que hay que hacer es una evaluación individual, ¿no? Porque no todos somos iguales. Entonces tenemos que evaluar al paciente cardiovascularmente para ver si está en condiciones de recibir la terapia de reemplazo hormonal, que son terapias que se utilizan como geles, en pastilla y en óvulos. Entonces ver si esa paciente está en condiciones de recibirla. Para eso le hacemos un control cardiovascular y lo que tenemos que ver es si es hipertensa, diabética, bueno, que todo eso esté adecuadamente controlado para que la paciente pueda recibir esta terapia sin aumentar el riesgo. Sabemos que tenemos un tiempo hoy en día por los estudios científicos que es dentro de los 10 años de la menopausia o hasta los 60 años. ¿Por qué? Porque ya a los 60 años la paciente ya tiene enfermedad carotidia, ya tiene enfermedad cardiovascular y entonces ese riesgo cardíaco puede elevarse. Pero si se da tiempo en una paciente seleccionada, esta terapia tiene beneficios y tenemos que asegurarnos que eso esté adecuadamente controlado. La clave entonces es este análisis que uno hace previamente, ¿no? Esta evaluación de cada una de las pacientes. Exactamente, es una evaluación que incluso viene bien porque la mujer no tiene ese concepto de ir al cardiólogo. Siempre decimos la mujer cuida de todos y no se cuida de sí misma. Así que es un control que me ha pasado a mí de descubrir personas que tenían hipertensión y no lo sabían, el tema de colesterol. Sí, bueno, en ese chequeo muchas veces uno puede diagnosticar, es una oportunidad para diagnosticar entidades que por ahí los pacientes desconocen. Mencionaste 3 tipos de terapia hormonal. ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se utilizan? Los geles son unos, eso lo indican los ginecólogos y los endocrinólogos. Los geles son unos geles que se aplican en el antebrazo, ¿sí? Las pastillas son medicación que se toma diariamente y los óvulos son óvulos que se colocan a nivel vaginal para paliar distintos síntomas. También se utilizan no solo hormonas, sino otros medicamentos como la duloxetina, paroxetina, que tiene efecto en los sofocos, en los calores, que es uno de los síntomas que más molesta, ¿no? Los cambios de humor, los sofocos y el insomnio es algo que realmente afecta mucho la calidad de vida. Entonces estos distintos tratamientos los eligen los especialistas. A nivel cardiovascular lo mejor son los geles y los óvulos que no tienen un metabolismo a nivel del hígado, entonces tienen un perfil mejor para el colesterol y eso. Pero ¿qué terapia deben recibir? La indican los especialistas. Ni bien arranca entonces la menopausia, además de la consulta al ginecólogo, como lo hacemos siempre, tenemos que también consultar al cardiólogo. Exactamente, y ahí decidir qué estudios complementarios solicitar. Puede ser un electro, generalmente pedimos Doppler de carótidas, pruebas de esfuerzo, bueno, según el caso son los estudios que realizamos para poder asegurarnos que la paciente
esté en condiciones y que el corazón esté cuidado para que puedan recibir estos tratamientos. Antes de continuar, nos tomamos un instante para agradecer todas las salutaciones que hemos recibido por el Día del Camarógrafo, salutaciones dedicadas a Javier Gracián, que es camarógrafo y editor de este programa desde siempre, y las salutaciones recibidas por el Día del Locutor hacia mi persona. Retribuimos, por supuesto, a todos nuestros colegas esta salutación, esperamos que hayan pasado un muy, pero muy lindo día. Y una mención muy especial a dos personas que fueron muy particulares y quedan permanentemente en nuestra memoria, en la de este programa en particular. Un abrazo muy afectuoso para Marcela Lasala, que supo ser conductora de este espacio durante muchos años, así que Marcela, muchas gracias y feliz Día del Locutor. Y un cariño muy especial para una persona que ya no está físicamente entre nosotros, Jorge Gracián, locutor, pero que también siempre supo estar al lado nuestro con todo lo que tiene que ver con consejos y saber por dónde ir en esta profesión que a veces tiene momentos tan difíciles. Así es que un beso al cielo para Jorge Gracián, que desde allí nos está acompañando. Ustedes quédense con nosotros porque a la vuelta de este corte vamos a estar junto a la licenciada Silvina Outsoren hablando acerca del tiempo y el trabajo. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? ¿Lo hacemos correctamente? Eso viene después del corte. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a demanda. Turnos por WhatsApp al 223-562-4416 y online en uccmardelplata.com. En Clínica Colón, cuidamos tu salud de persona a persona. Roxana es de una localidad cercana. Viajó especialmente para una resonancia con tecnología de última generación. Matías es técnico especializado y además sabe que un estudio importante puede generar inquietudes. Pablo es cirujano certificado para operar con el robot Da Vinci. En el Centro de Entrenamiento Robótico, hoy capacita a nuevos profesionales. Ellos son oncólogos, combinan experiencia, investigación clínica y pasión por lo que hacen. Trabajan en equipo. Teo, Nara y Romina cuidan a los bebés desde que nacen. Siempre se emocionan al momento del alta. Personas cuidando personas. Con tecnología, investigación, docencia y vocación de servicio. Tu salud es hoy. Clínica Colón. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Hace instantes te dije que íbamos a hablar acerca del trabajo y del tiempo que le dedicamos al trabajo. Bueno, quédate porque es momento de ver esa nota que es súper interesante. Estamos en épocas donde el desgaste físico y mental de las personas es muy elevado. Por eso vinimos a charlar con Silvina Outsoren una vez más, porque vamos a hablar acerca del equilibrio ocupacional. ¿Podemos definir de alguna manera, Silvina, el equilibrio ocupacional? Bueno, a mi juego me llamaron porque como terapista esto de pensar en el equilibrio ocupacional es uno de los puntos básicos. Y te voy a leer una definición, yo con mis famosas pensaditas, con diseños y con dibujitos. El equilibrio ocupacional es como que nosotros tuviéramos una bandeja, ¿no? Y en esa bandeja ponemos todas las ocupaciones, que es lo que hacemos los seres humanos durante todo nuestro día, nuestras 24 horas. Cómo utilizamos y cómo equilibramos esto. Lo que pasa es que en un momento dormimos más, dormimos menos, nos cepillamos más tiempo los dientes, o sea, damos más tiempo al automantenimiento o muchísimo tiempo a actividades de productividad y nos olvidamos de, por ejemplo, un detalle, el ocio. Actividades de descanso, de ocio, de relajar, que ninguno de nosotros relajamos en este momento. Entonces, mantener este famoso equilibrio ocupacional sería la percepción que tenemos, que es totalmente subjetiva, porque es lo que yo estoy pensando, sobre cómo están estas áreas, cómo están equilibradas, si están o no están equilibradas. Lo que pasa es que hay eventos de la vida que tanto positivos como negativos nos desequilibran al instante. Ejemplos, porque dijiste positivos y negativos. Bueno, ¿cuáles serían cada uno de estos? Bueno, yo como soy optimista te voy a decir un ejemplo positivo de entrada.
Suponete que tengo un hijo. Es un evento, ¿quién no va a estar contento de tener un hijo? Es un evento súper positivo, pero que nos genera una desestabilización, un desequilibrio ocupacional increíble. Una mamá que acaba de tener un hijo, bueno, ya no vuelve a dormir como dormía inicialmente. Entonces ahí tu actividad de descanso, tus ocupaciones de descanso no se están cumpliendo. Hay un alto desequilibrio. ¿Es desequilibrio? Sí, pero por una buena causa. En cambio hay otras que no estarían formando parte de estas cosas buenas que nos pasan en la vida, que dicho sea de paso nos pasan muchas más cosas buenas de las que creemos, y todo ese mundo de cosas malas que estarían por suceder no suceden, pero por ahí un evento negativo sería una enfermedad. Bueno, sí, está pasando, sí, realmente está pasando, y me desequilibra, no puedo ir a trabajar, no puedo deambular como deambulaba antes, tengo que quedarme quieto, acá es lo contrario, me tengo que quedar quieto y puedo llegar a no hacer un montón de cosas. Entonces esto sería un evento negativo que me produce un desequilibrio ocupacional. ¿Cómo hago entonces para lograr se puede llegar a ese equilibrio? Esa sería la primera pregunta. ¿Puedo llegar a ese equilibrio ocupacional que requiero? En realidad debo decirte que nunca estamos en equilibrio, porque los seres humanos somos cambiantes, somos dinámicos, estamos viviendo en un proceso de constante cambio, que generalmente es caótico. Yo no le tengo miedo al caos, porque creo que el caos nos lleva a un nuevo orden. Siempre cuando nos desacomodamos nos volvemos a acomodar. Entonces este equilibrio, si lo llegamos a lograr, es momentáneo. Pero como te dije al principio, la sensación, es la percepción subjetiva de que estamos. A veces no estamos en equilibrio, pero sin embargo yo siento que sí, mira, fíjate, no estoy durmiendo tanto como debería dormir, pero no me siento cansado. Entonces no percibo que hay un desequilibrio ocupacional. Vivimos en un pseudoequilibrio, podríamos decir. Exactamente, en un pseudoequilibrio. Lo que pasa es que hay un pelito chiquitito para que caigamos en el famoso estrés. Y ya el estrés es otro nivel, que es cuando nosotros sentimos estrés y sufrimiento, son como las hermanitas gemelas, estrés y sufrimiento. Es cuando yo creo que las herramientas con las que cuento no son las suficientes para hacer frente a esto que me está pasando. Entonces ahí sufro y ahí caigo en el estrés. Y lamentablemente estamos todos ahí en este finito equilibrio entre que estoy estresado y estoy levemente angustiado o me genera ansiedad esto que está pasando. ¿Qué sucede con el equilibrio ocupacional en las personas que se desempeñan en el ámbito de la salud? Porque además tienen un condimento extra que tiene que ver con que depende de su trabajo la salud de otras personas. Deberíamos estar en un equilibrio razonable. Pero hay una frase que a mí me encanta, que le repito siempre y que, bueno, lo dijeron los primeros filósofos y lo retomó Frankl y después los dos Víctor, mirá, Víctor Frankl y Víctor Coopers, que se los recomiendo, es un psicólogo contemporáneo catalán que me encanta, que habla justamente del sentido de vida y dice una cosa súper importante, dice que no importan las circunstancias, sino la actitud que uno asume ante las circunstancias. O sea, no es el evento que esté sucediendo. Por ejemplo, como lo que vos me decías, una enfermedad, tenés que acompañar a una persona en una situación de enfermedad que sí, que tiene un desequilibrio. Es cómo yo respondo ante lo que está sucediendo. Entonces, quizás hay un desequilibrio, pero mi respuesta puede volver a estabilizarme. Es cómo yo respondo ante lo que está pasando. Y eso tiene que ver con la mirada. ¿Y esa respuesta que tiene que ver con esa mirada es la que compensa de algún modo el desequilibrio que tenemos? Sí, sí. Porque nuestro cerebro básicamente está buscando tragedias todo el tiempo. Yo les comentaba fuera de la nota que el 90% de las cosas que estamos pensando que van a suceder no suceden. 90% de cosas malas que van a suceder realmente, si nos pusiéramos a hacer un listado, no suceden. Es muchísimo, 90%. Es muchísimo, es muchísimo. Pensá que solamente el 10% sucede y el 90% o más. He leído en algunos estudios que es más del 90%, el 92%. Yo me quedo con el 90% como para redondear un poco. Pero si nos ponemos, ay, me puede pasar esto, y al final del día subrayás cuáles de todas estas cosas que pensabas que te iban a suceder, ¿sucedieron? Hacelo, porque vas a ver que es menos del 10% de esas cosas son las que sucedieron. Pero nuestro cerebro ya está alerta y pensando, uy, me va a pasar todo esto.
y vuelvo a lo de las circunstancias. Es mi actitud ante esto que esté sucediendo. ¿Sucedió el 10%? Bueno, ¿cómo reaccioné yo ante esto? ¿Me desesperé? ¿Creí que iba a ser una tragedia? ¿Creí que no iba a poder? O digo, bueno, sí, realmente tengo este diagnóstico o tengo que accionar en tal entorno. Suponete, un entorno laboral desfavorable. ¿No tengo un buen ambiente de trabajo? Sí, es real, existe, no es un buen ambiente de trabajo. ¿Cómo puedo responder yo ante eso? ¿Tengo las herramientas internas como para responder ante eso? Y si no las tengo, me las fabrico. Por eso es la actitud que uno tenga. Me pasaste una receta, entonces tengo que anotar en una lista toda esa cantidad de cosas que se me vienen a la cabeza y después marco cuáles son las que realmente sucedieron. Bien. O están sucediendo. Y a partir de eso entonces construyo mis actitudes de ahí en adelante. Exactamente, porque vos lo que tenés es lo que estás viviendo hoy. Uno viene mirando la vida con los anteojitos que se calzó de todos los recuerdos, todas tus experiencias anteriores, pero eso es tu pasado. Y lo que va a pasar es este 90%, que es lo que pensamos que puede llegar a suceder, pero todavía no pasó y es futuro. Lo único que realmente existe es el presente. Que es ese 10%. Ese 10%. Nos llevamos entonces esta mega, ultra, archi receta para el bienestar, para lograr este equilibrio ocupacional que realmente hoy es tan importante y tan necesario como nunca lo fue, me parece. Así que, Silvina, una vez más, muchas gracias. Muchas de nada, porque pensar en bienestar es pensar en salud. Y ustedes lo que hacen es fomentar la salud, así que yo se los vuelvo a agradecer. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. En el centro de Balcarce, con vista a Plaza Libertad, La Estación Restaurant. Distinguidos platos para disfrutar en el local, hacer takeaway o solicitar para delivery. La Estación Restaurant. Chávez 540. Regálate un gran momento, solo, en familia o con amigos. Genoso. En 12 de octubre y Sabio, Genoso Sanitarios tiene todo en gas y ferretería con el asesoramiento adecuado. Genoso Sanitarios, 12 de octubre 5602. Reparación y rectificación de tapas de cilindros nacionales e importadas. Rectitap de Ignacio Dupuy, Juan B. Justo, esquina Malvinas. Momento de cierre, nos tenemos que despedir, pero no por mucho tiempo. Será hasta la semana que viene cuando nos volvamos a encontrar aquí en Hablemos de Salud.